empezamos. Damos inicio entonces a la 10ª clase de matemática. Vamos a corregir el formulario 3 sobre teoremas del seno y del coseno, que funcionó no a modo de digamos, tarea obligatoria, sino de tarea para la casa, en esta clase, digamos. Así que espero que, si bien no me mandaron las tareas en foto, sí participen de la resolución, sobre todo porque tengo varios formularios entregados. Aparte porque ya vimos el tema, ¿no? El primero es un triángulo oblicuángulo, ABC, donde tenemos que hallar el lado B. ¿Y qué conocemos de ese triángulo? ¿Qué conocemos de ese triángulo? ¿Lo llegan a ver? A ver. Vamos a pegarlo en la pizarra. Recuerden que vimos teoremas del seno y del coseno que servían para hallar lados y ángulos de triángulos no rectángulos. Y en el primer ejercicio, en este caso, conocemos dos ángulos, ¿sí? Y un lado. Lo que dice el título es, dado el siguiente triángulo oblicuo ángulo ABC, hallar el lado B, por lo cual nos están pidiendo este lado. Y nos dan tres posibles soluciones, que B mide 13, que B mide 21,69 y que B mide 34,67. Acá tenemos, a modo de datos, ¿sí?, dos ángulos, o sea, este y este, ¿sí?, y un lado. Y nos piden este lado. ¿Qué puedo decir yo de los datos que tengo? ¿Cómo es el lado que tengo con respecto a los ángulos? ¿Se acuerdan que hablamos de opuesto o comprendido? Recuerden que dijimos respecto del teorema del coseno que permite calcular un lado, ¿sí?, teniendo dos lados y un ángulo comprendido, ¿sí?, y que permite calcular un ángulo cuando se tienen tres lados. Y dijimos del teorema del seno que permite calcular un ángulo cuando se tienen dos lados y un ángulo opuesto, y también permite calcular un ángulo cuando se tiene dos lados y un ángulo opuesto. Creo que no lo repetí, pero a ver. Teorema del seno, si yo tengo dos ángulos y un lado opuesto, ¿sí?, o dos lados y, por ejemplo, un ángulo opuesto. Teorema del coseno, cuando lo que tengo como datos son dos lados y un ángulo comprendido, ¿sí?, o tres lados. Entonces, acá, en nuestro ejercicio a resolver, tenemos dos ángulos y un lado como a uno de ellos, opuesto o comprendido. El lado A es opuesto al vértice A, ¿verdad? Sí, profe. Entonces tenemos dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos, ¿sí? ¿Para eso qué me sirve? ¿El teorema del seno o el teorema del coseno? Acá está aplicado el teorema del coseno. Dijimos del teorema del coseno.
dos ángulos, perdón, dos lados y un ángulo comprendido, ¿sí? O los tres lados. Dos lados y un ángulo comprendido. Obviamente, en el caso del teorema del seno, entonces van a ser, cuando sean dos lados, va a ser un ángulo opuesto, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había dicho, cuando tengo el ángulo o el lado opuesto, aplican el teorema del seno? ¿Sí? Cuando tengo como datos dos lados y un ángulo opuesto, o dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos, entonces es el teorema del seno. Cuando tengo tres lados o dos lados y un ángulo comprendido, entonces es el teorema del coseno lo que tengo que aplicar. Vuelvo. Tenemos dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos. ¿Tengo que aplicar teorema del seno o teorema del coseno? ¿Del seno? Teorema del seno. ¿Se animan a enunciar el teorema del seno? Yo voy a escribir la primera parte. Bueno, sí está esa forma de usar A, pero es molesta para mí. A dividido el seno del ángulo opuesto A es igual a... ¿Se acuerdan cómo seguía? A B sobre el seno de B sería, profe. Sí, ¿qué más? Igual a... ¿Se acuerdan que era una triple igualdad? ¿Qué lado falta y qué ángulo falta? Igual El a lado C. C. C sobre el seno del ángulo C, ¿no? Ahora, ¿tenemos información sobre el lado A y el ángulo A? El lado Sí. A tiene 25 centímetros y el ángulo A tiene 67. Grados, metros y grados. Sí, seguimos. ¿Tenemos información sobre B? Lado B y ángulo B, ¿tenemos información? ¿El lado B lo conocemos? El lado B no lo conocemos, pero el ángulo B tiene 53 grados. Perfecto. O sea, tenemos dato, 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 incógnita. Ya esto es por descarte, ¿no? La parte de la fórmula que no usamos, porque no tenemos ni el ángulo C ni el lado C, es la tercera. Y dijimos siempre que esa triple igualdad se usa tomada de a pares, ¿sí? Se puede igualar esto a esto, esto a esto y esto a esto. En este caso tomamos esta primera parte. Y como decía recién creo que Nadia, el lado A mide 25 metros. El seno del ángulo opuesto es 67, el ángulo A. Eso tiene que ser igual, o mejor dicho es igual, a el lado B, que es nuestra incógnita, dividido el seno del ángulo opuesto, que es 53 grados. Y acá pasamos a resolver, ¿no? Denme un segundito que ya estoy. Voy a buscar un vaso para tomar agua. Bien. Y ahí tenemos que calcular los senos para saber los valores, ¿no? ¿Cómo buscábamos los valores de los senos de esos ángulos? En la calculadora teníamos que poner seno de 67 grados, ¿no, profe? Sí, no es necesario el botón grados, podemos poner seno de 67 igual. Esa es una manera, que la pueden ir haciendo quienes tengan calculadora a mano. ¿Y la otra manera cuál es?
Buscar el seno de 67, ¿dónde? En la tabla, ¿no? De funciones trigonométricas. Me fui al cuerno. 67. Estamos acá. Da 0,920. Perfecto, estamos acá, ¿no? Y podemos decir 920 porque el 0 no cuenta ahí. Entonces tenemos 25 metros dividido 0,920. ¿Sí? Podríamos decir 92 porque el 0 no cuenta. Dividido, B dividido, ¿cuánto? Seno de 63. ¿Qué cuánto da eso? De 53, perdón. ...54, 53... Eso da... 0,798. Ahora ese 798 que está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Y la cuenta del otro lado del igual, 25 dividido 0,92, ¿cuánto da? $27,17. Un decimal más, por favor, sigamos trabajando con 3. Acá no pusimos el 0 porque es un 0 justamente. ¿Qué sigue después del 7? $39. Bueno, un decimal más. Vamos a trabajar por 3 por convención para simplemente emular lo que hace la tabla, por si trabajan con la tabla, nada más. Si pusieran un 9 también sería más preciso, y si pusieran un 17,4 por aproximación sería incluso más preciso. Por 0, pero para usar una de las cuestiones, una de las formas, digamos, por 0,798, y esa multiplicación da metros, ¿no? Acá me olvidé el metros. Da 21,684. 21,684 metros, ¿no? Igual a B. Este sería el primer ejercicio del formulario. Vamos a las respuestas. O mejor dicho, al formulario. Estaba acá, ¿no? 21,69 era la respuesta. Porque yo lo habré resuelto con la calculadora directamente, sin truncar el número, digamos, ni aproximarlo, y da 21,69. 69,0. Entonces la respuesta correcta era esta, ¿verdad? Por eso digo, no tiene sentido que después quede vigente el formulario porque lo corregimos acá. Sí, hay un formulario aprobado que les decía que puede quedar exonerada la persona si quiere hacerlo, que ahora no me acuerdo quién era, al próximo, cuando ya sea obligatoria la cuestión, que les voy a pedir que adjunten fotos de las tareas, por favor. Vamos con el segundo. El primero fue para aplicar teorema del seno. Y el segundo tenemos ¿qué datos?
¿Qué nos piden, no? Tenemos También primero. del lado B, del lado A y de los grados B. Nos piden el ángulo A. Y tenemos, me decías, el lado A, el lado B y el ángulo B. Sí, Y nos piden el lado A. Es también para aplicar el teorema del seno, ¿no? Sí. sí. Es también para aplicar el teorema del seno. Porque tenemos dos lados y un ángulo opuesto. Y dijimos que para aplicar el teorema del coseno teníamos que tener un ángulo comprendido, ¿verdad? O tres lados. Así que ahora vamos a resolver uno más después de resolver este. Enunciamos el teorema del seno. A sobre el seno del ángulo A es igual a B sobre el seno del ángulo B igual a C sobre el seno del ángulo C. ¿Qué datos tenemos de esto? Otra vez A y B. Por lo cual, de nuevo, lo que nos queda afuera eran ejercicios bastante parecidos encima. Yo pensé que había puesto uno del teorema del seno y uno del teorema del coseno, pero evidentemente no. Me confundí, puede ocurrir. No usamos entonces la tercera expresión y comenzamos a reemplazar. El lado A, ¿cuánto mide? 12 metros. 12 metros. El ángulo A es lo que nos piden, por lo cual es incógnita. El lado B, 18,3 metros. 18,03 metros. Y el ángulo B, 75 grados. 75 grados. Perfecto. Buscamos ahora primero este resultado o pasamos multiplicando los denominadores. Es lo mismo. Podemos ir a la tabla y buscar el seno de 75. Ustedes lo pueden hacer también mientras con la calculadora. Da 0,965. A ver. Seno de 75, 73, 74, 75. 0,965 me dijiste, ¿no? 65, sí. Perfecto. Entonces tenemos 12 metros por 0,965. Lo que hice fue este divisor, o sea, este denominador, pasarlo multiplicando para allá. Y eso va a ser igual a 18,03 metros por el seno de A. Realizamos esta multiplicación y da 11,58. 11. 12 dividido 0,965. Ah, no, perdón, me confundí. ¿Cuánto da entonces? Si es dividiendo, da 12,400. No, yo lo estoy dividiendo. Tenés razón, es multiplicando. Corregí a la docente si la docente se equivoca, no hay problema, da lo que dijiste. Porque yo estaba pensando en división. 11,58. Me di cuenta cuando dijiste si es dividiendo, no, es multiplicando. Tenés razón. 11,58 metros. Y ahora sí, esto que está multiplicando pasa. Dividiendo. Ahora sí, esto lo vamos a dividir. Recién me estaba confundiendo yo. 18,3 metros igual al seno de A. Acá simplifico metros con metros y 11,58 dividido 18,03 da. Da 0,642. 642 igual al seno de A. Ahora, quienes tienen calculadora tienen que calcular la inversa del seno, o sea, shift seno, ¿sí? Y quienes no tienen calculadora
Van a la tabla y en la columna de seno buscan este valor para encontrar el ángulo. 0,642 buscamos. Vos mientras, si lo estás haciendo con la calculadora, Noelia o Nadia, o quien lo esté elaborando con la calculadora, lo puede buscar, puede resolver. 642 estamos buscando. Estamos en 0,9, así que nos vamos para arriba. 0,8. 39.94. No sé, ahora te digo. No lo sé de memoria. 642. No me sé esta tabla de memoria, niños. 642. Pero puede ser ya, por donde estamos. 642. Acá. 39,9 dijiste, ¿no? Sí, 39,9. A ver, luego con la calculadora yo. 39,96. Sí, con decimales da 39,99. Fíjense que eso tiene que ver con estas cuestiones que les digo de haber cortado, truncado números, ¿sí? Estaríamos entre un ángulo de 39 y 40 grados. Si es 39,9 por aproximación podríamos decir que es 40 y como nosotros venimos truncando decimales, nuestro resultado sería 40 grados. El más preciso, porque claramente vos estabas trabajando con la calculadora y no con la tabla, sería 39,9, pero considerando que estamos truncando, vamos a decir que A, no el seno de A, porque el seno lo acabamos de resolver, que A es igual a 40 grados. ¿Se entendió esa parte? El tema de la aproximación y esas cuestiones. Sí, profe. De hecho, acá era medio capcioso con el 40,09, 40, 35. La respuesta correcta era 40. ¿Sí? Igual si llegaban a trabajar, no sé, por aproximación y llegaban a 40,09, que creo que yo trabajé con todos los decimales en un programa que resuelve triángulos en línea y también había obtenido esta respuesta. Por lo cual iba a ser valiosa esta y esta también, verdaderas, digamos, ¿no? ¿Hay uno más? Ah, eran 3, eran 4. Entonces los dos primeros son teoremas del seno y los otros 2 teoremas del coseno. ¿Qué pasa cuando me confundo? Tengo otros 2 cuartos y a veces mezclo qué les di a cada uno. A ustedes claramente les mandé un formulario con 4 ejercicios y creo que al otro cuarto les mandé un formulario con 2 ejercicios. Es una escuela media, no es una escuela técnica. Imprimir. Vamos entonces con el tercero. Seguramente estos dos sí deben ser de teoremas del coseno. 2 y 18. ¿Les parece si nos tomamos 5 minutitos y seguimos con el teorema del coseno a modo de recreo? Aprovechamos y nos hacemos un té, vamos al baño, no sé, lo que tengamos que hacer. Yo mientras no me desconecto, dejo apagada la cámara y el micrófono nada más. Buenas. Como usted quiera, profe. Bueno, en 5 minutitos nos conectamos de nuevo. Son y 18 y 23 y 24 seguimos con teorema del coseno. Bueno.